Estamos en el piso de Infobae TV con la diputada nacional Alcira Argumedo. Ella es diputada de Proyecto Sur, es una aliada como parte de Proyecto Sur de UNEN, pero aquí la traemos en realidad por algo doloroso que se concretó ayer, Alcira, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que se votó con el respaldo de los legisladores del PRO y con el respaldo de casi toda la bancada kirchnerista, porque hubo algunos que se negaron, se votó, decíamos, el traspaso del Instituto Espacio de la Memoria, que manejaba una gran cantidad de ex centros clandestinos de la Ciudad de Buenos Aires, a la Nación. Esto ha sido muy repudiado por algunas organizaciones de derechos humanos y vos, como ex directora ahora, porque hasta ayer eras directora del Instituto Espacio de Memoria. Claro. No, yo integraba como invitada especial el Consejo Directivo. El tema no es que se traspasa el Instituto Espacio para la Memoria. Se disuelve el Instituto Espacio para la Memoria y se traspasan los edificios a la Secretaría de Derechos Humanos. No, yo quiero señalar que esto que aparece como un mero trámite es verdaderamente una infamia, porque en el Instituto Espacio para la Memoria, que era el único espacio, valga la redundancia, donde se continuó una política de derechos humanos no partidista, no subordinada al oficialismo, como fue la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los hijos, que están directamente subordinados a la política oficial. Este espacio tenía una política autónoma, pluralista, donde había algunos sectores que eran simpatizantes del kirchnerismo, pero que estaba claro que la política de derechos humanos no tenía que ser partidista. Esta es una política del conjunto de la sociedad argentina, y donde había integrantes como Adolfo Pérez Esquivel, Marta Vázquez, Nora Cortiñas, aquellos que han participado históricamente de la defensa de los derechos humanos. Nora Cortiñas, además, ayer no la dejaron hablar. Eso ya es niveles de degradación moral total y que da cuenta de que sabían que no podían tener ese espejo. Porque sabían que no tenían argumentos. Pero era imposible, pero además se daban cuenta de su propio cretinismo. Porque el tema es que también tenés que ver las historias, porque acá ¿qué fue? Un acuerdo entre Macri, Capitanich y Oscar Parrilli, en nombre de Cristina Kirchner, para eliminar este espacio, que reitero, les molestaba porque era el único que no se había subordinado. Entonces tenés que ahora, esto que llaman traspaso es que gente como Parrilli y Capitanich, que apoyaron el indulto en los años 90 como parte del kirchnerismo y como también apoyaron los Kirchner al indulto, cuando estaban bien engarzados con Menem. Macri, que jamás tuvo que ver con eso, se supone que ellos definen la política de derechos humanos que se debe hacer en este país, dándole un cachetazo, desplazando y disolviéndole el espacio donde estaban personajes de estas características. Además, los argumentos son espantosos, Seferino, perdóname. Lo de Macri me parece entendible porque a él el tema de los derechos humanos no le interesó nunca. Para él es sacarse un tema que además no le interesa, le molesta, me da la impresión. Ahora, claro, lo de la política de derechos humanos del gobierno de Cristina Kirchner también es entendible porque disuelve un espacio crítico, o por plural, lo menos autónomo, plural. Sí, ni siquiera crítico, un espacio autónomo, pero que le molestaba como espejo, porque el contraste entre estos que se quieren apropiar de los derechos humanos y los personajes que integraban esto, yo estaba también de las menos meritorias, pero las personas que integran esto tenían historias muy densas y de compromiso histórico evidente. Por ejemplo, la que fue durante ciertos años, 4, 5, 6 años, fue Ana María Cariaga. Ana María Cariaga es hija de una de las 3 madres de Plaza de Mayo, que, ¿te acordás, con las 2 monjas la secuestraron? Te cuento la historia de Ana María Cariaga. A los 16 años, embarazada, cae en uno de los centros clandestinos en el Atlético, es torturada, estando embarazada con 16 años, y los convence que no tenía nada que ver y finalmente, después de algunos meses, la liberan. Su madre era una de las fundadoras y estaba peleando en Plaza de Mayo. Cuando a ella la liberan,
en vez de irse como correspondía, pues total su problema ya se había resolucionado, lleva a sus hijas a Montevideo, la saca con el padre del país, y ella vuelve y les dice a las madres, hasta que todas no recuperen sus hijos, yo voy a estar con ustedes. Esa es la catadura moral. No sé si entendés. Sí, sí. Esto se daba mientras los Kirchner se enriquecían en el sur, apropiándose de viviendas de quienes no podían pagar los créditos por la usura y la 1050. Es verdaderamente indignante. Sí, ayer yo sentí como un despojo. Ya la primera vez que esto se debate en la legislatura, realmente muchas personas lo vivieron muy mal. Realmente es como un avasallamiento sobre una lucha que se ha mantenido efectivamente autónoma del poder y que se ha dado en los peores momentos de la historia argentina, cuando muchos de los que ahora están decidiendo no se involucraban. Pero lo que me llama la atención es, por ejemplo, el caso de la presidenta, la titular, digamos, la jefa del bloque oficialista, Gabriela Alegre, una mujer tan ligada a las abuelas de Plaza de Mayo. Eso también es bochornoso, además el esfuerzo que hizo para juntar los votos para aprobar este desastre. Terrorífico, y que una persona como Jorge Tayana, con la historia que tenía su padre, haya hecho esto. Él que estuvo preso durante toda la dictadura, sí, además. Sí, pero es como que les quebraron la conciencia, les quebraron la moral, la ética. Eso de la vieja frase de Max Weber, ¿no? Quien hace política, quien se mete en política, hace un pacto con el diablo. Que es verdad. Las personas que no han hecho política y de golpe se ven en el poder, formando parte de un sistema de poder, pierden el alma. Ceden una vez, otra vez. No necesariamente. El tema es cuáles son los límites que vos ponés. Y me parece que acá el relato, digamos, liquidó los límites. Pero, por ejemplo, lo que usted decía de ciertas personalidades que seguían perteneciendo a la sociedad civil, que no se habían partidizado, seguían siendo autónomas. Pero cuando vos pasás, por ejemplo, Eve de Bonafini, a formar parte de una concepción política, o sea, partidaria, ahí ya asumís todas las luchas de ese grupo político. Entonces, las que te gustan y las que no te gustan. No necesariamente, yo creo que esto significa una degradación de la política, pero vos ves lo que ellos han hecho con los derechos humanos. Vos podías criticar o no a Eve de Bonafini por sus características y demás, pero ahora Eve de Bonafini es un personaje despreciado por la sociedad, vinculada a la corrupción, es decir, como que embardunaron, empastaron, embarraron aquellos que eran símbolos muy importantes. Y en la práctica, ¿esto qué significa? Además de esa concepción, ¿qué sitios de la memoria pasan a depender directamente de la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, la idea es, ahí hay dos edificios más importantes. Uno es el 4 Columnas, que es el más significativo, digamos, y el otro, y ahí está uno de los debates, y creo que una de las causas, que es el Casino de Oficiales. Claro. El Casino de Oficiales fue el lugar de las torturas, o sea, el lugar más oscuro de la ESMA. Y ahí hay todo un debate, que es internacional. Si aquellos espacios donde hubo niveles de degradación de la condición humana de tal magnitud, deben reformularse o deben dejarse tal cual están, porque es la forma de recuperar. Es lo que hicieron en Auschwitz. No es que en Auschwitz no tenían presupuesto para hermosear Auschwitz. Y estos quieren hacer, sobre todo Parrilli, que había tenido los triunfos con, con Tecnópolis y demás, y quiere hacer ahí un museo electrónico. Y además, como Cristina es una arquitecta egipcia, ha sido en otras vidas. Claro, la arquitecta egipcia quería que le regalaran un museo electrónico en el Casino de Oficiales, diciendo, ay, qué mal está esto, qué feo está esto. No se siente. Pero es una muestra hasta de frivolidad. Es que ahí está la clave. Como nos negamos, porque ¿quiénes son los que más se negaron? Los ex detenidos desaparecidos, que vivieron ahí, que saben lo que eso significa, y que también se está dando otra cosa, que yo creo que es la banalización del terror. Y esto forma parte de una política mayor que se vincula con la ley antiterrorista, con el proyecto X, con la designación de Milani. Y esta banalización del terror tiene que ver con el famoso debate acerca de los asados en la ESMA.
Vos sabés que los asados, en la etapa de la dictadura militar, los asados en la ESMA significaban la cremación de cuerpos que no habían podido tirar al mar. Entonces, para muchos de los detenidos desaparecidos que atravesaron eso, el olor a carne quemada, sabiendo que es de tus compañeros que hasta 2 o 3 días antes habían estado con vos, tiene un significado de una truculencia brutal. Lo que decía Gabriel Alegre, ahora vamos a poder hacer asados en la ESMA. El tema... Sí, lo dijo en el recinto. En los lugares del terror, los conceptos tienen un significado distinto. Un asado fuera de la ESMA es una de las cosas más sagradas, una de las comidas más ricas. Un asado adentro de la ESMA significa la truculencia de la quema de cadáveres por un problema práctico, si no los tiraban al mar. El tema es que como no tenían los tiempos, entonces, para quienes atravesaron ese infierno, que se haga eso, pero además la paradoja es que algunos de esos asados de la ESMA pueden haber sido los padres de los chicos que ahora están... Bueno, de hecho los represores decían, vamos a hacer un asadito. Asadito, exacto. Ese era el término. Hacer un asadito era liquidar los cadáveres. Y esto lo que te quiero decir son los niveles de truculencia que pueden alcanzar quienes verdaderamente nunca estuvieron comprometidos. Claro, exactamente, que no tienen la menor empatía con el dolor que han sufrido las víctimas y todos los familiares y militantes que han acompañado de verdad ese proceso. Lo peor de todo, además, desde mi punto de vista, Alcira, es que el PRO llegó a decir también, porque he entrevistado a algunos legisladores del PRO, que atrás de esta protesta por la disolución del Instituto Espacio Memoria, en realidad lo que se trataba era porque estaban preocupados por sus puestos de trabajo. Claro. Entonces dicen, no, si nosotros le garantizamos que van a seguir trabajando, o sea, es la falta absoluta de compromiso. No, y de paso el PRO se hacía una changuita, porque a cambio de esto le dan a Nicolás Caputo, que es el socio de Macri en la especulación inmobiliaria, la posibilidad Eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Sí, bueno, lo digo bastante más gente que yo. Le dan para que construya el Museo de las Malvinas en el espacio de la ESMA. O sea que puede estar bien. ¿También Caputo va a construir ahí? Caputo va a construir. Es una empresa más grande que otras. Ese es parte del espacio, o sea, Macri tiene un doble beneficio económico. Se saca de encima el gasto que le significaba el Instituto Espacio para la Memoria y a su vez tiene la changuita de que su socio le dan para que construya un... Supera todo lo que uno puede imaginar. Si bueno, y esto se cierra ayer, todavía falta diputados, que es otro paso de la infamia. Se cierra ayer con que Nora Cortiñas va y pide hablar. Y votan que no hable Nora Cortiñas sobre el tema de derechos humanos en la legislatura de Buenos Aires. Esta es la catadura moral que tiene. Hay que tener el corazón ennegrecido, realmente. Quiero leer, Alcira, el comunicado durísimo que ayer sacó, por lo menos los 2 primeros párrafos del el Instituto Espacio para la Memoria, porque realmente es una posición durísima que me parece que vale la pena leerla. Dice, ante la disolución de este instituto, decimos que se ha perpetrado una agresión a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia que siempre se apoyó en la pluralidad, la autonomía y el respeto de todas las fuerzas y tradiciones. Al disolver el IEM y traspasar los sitios a la nación, se perjudican las políticas públicas de memoria que pasan a ser políticas de un gobierno, que tendrán su impronta parcial y cambiarán con cada cambio de gobierno. Exacto, es que eso era lo bueno del instituto. El IEM pudo hacer la misma política orientada por representantes de organismos de derechos humanos, invitados especiales que han tenido compromiso en la lucha de los derechos humanos, representantes de los 5 primeros bloques de la legislatura y del Poder Ejecutivo de la ciudad, y pudo hacer la misma política sin interferencias durante el gobierno de Ibarra, de Tellerman y de Macri. La diferencia es que acá, el año y medio que falta, harán los kirchneristas y después el que venga hará lo que quiera.
Lo que molesta es la autonomía. Molesta la autonomía y molesta la no subordinación. En esta idea ya enfermiza de estos tipos que están en decadencia y que quieren dejar su impronta, y dejan su impronta de la peor manera. ¿Sabes qué pasa? Son cortoplacistas, no tienen ningún sentido de la historia. Entonces, la lista de los legisladores, de los diputados y de los senadores van a ser la lista de la infamia. Y la vamos a utilizar de aquí en más para que se hagan responsables de sus hechos. Pues yo se lo dije a Pietragala. Le dije, pensá en Pietragala también está de acuerdo con Pietragala, esto. que es diputado, votó ya para hacerlo. Entonces le dije, ¿sabes qué te pasa? Te vas a arrepentir, viejo. Tenés idea de la historia, te vas a arrepentir. Pero además, y no se lo quise decir, uno de esos asaditos pudo haber sido de sus padres. Claro, porque Pietragala, aclaremos, es diputado hoy kirchnerista, es hijo de Horacio Pietragala, Liliana Corti, que fueron secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos. Sí, sí. Sus cadáveres fueron encontrados hace poco gracias a la tarea de los antropólogos. No sé exactamente dónde habían estado, en qué centros de detención. Bueno, no se sabe bien. Pero pueden haber estado en la ESMA perfectamente. Es lo monstruoso de que en función de esta presencia o de esta apropiación por parte de los Kirchner, de todo, ¿viste? Casi, a mí me hacía acordar, ¿te acordás cuando Menem hablaba de la Ferrari y decía, es mía, mía, mía? La misma actitud diciendo los derechos humanos son míos, 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 esta idea refundacional, que es patética, ¿no? Cambiando de tema, usted conoció al padre Mujica, ¿verdad? Sí, era amiga. ¿Y qué recuerdo tiene de él? Bueno, mira, era un tipo muy inteligente, con mucho sentido del humor, porque nosotros estábamos en 4 espacios habías ahí de este movimiento cultural, que eran los sacerdotes del tercer mundo, Cine Liberación, Copino, Getino, etcétera, las cátedras nacionales y el movimiento cultural de Piero, Marilina Ross y compañía. Entonces teníamos muchas articulaciones y por eso ellos estaban en el debate sobre la teología de la liberación y ahí había 2 vertientes, una más que retomaba cierta influencia marxista y otra más latinoamericana. Nosotros éramos los latinoamericanistas. Claro, entonces había mucha relación con ellos y vos sabés que hay una cosa muy linda, pasó ahora en marzo, que es Canone, que es uno de los grandes teólogos, ¿no? Más importantes, da una conferencia en el Vaticano y cuando habla de las influencias teológicas de Francisco, no cita como parte de las cátedras nacionales porque era todo las cátedras nacionales que lideraba, que creó y fue una de las líderes, Alcira Argumedo. Bueno, un lujo como siempre tenerla Alcira aquí en el piso de Infobae TV. Lamento tremendamente que haya sido por este tema tan doloroso. Espero que el próximo periodo constitucional se pueda, digamos, despartidizar la política de derechos humanos, que no sea que los derechos humanos no sean de nadie, sino de todos, Seferino.